están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Este sábado 12 de septiembre los vamos a estar acompañando, por supuesto, con las informaciones más importantes que han marcado esta jornada, y para eso pasemos a revisar nuestros titulares. La ministra del Trabajo, Janet Jara, criticó a la oposición respecto a la postura que mantienen aún ante la reforma de pensiones. Señaló que el gobierno ha cedido de manera bastante sustantiva al haber ya modificado la propuesta inicial respecto a las cuentas nacionales. Agregó que si para la derecha ceder es que el gobierno mande toda la plata a la capitalización individual, eso no va a ocurrir. Y el gobierno confirmó que está avanzando en el diálogo para firmar una declaración conjunta ante la conmemoración de los 50 años del golpe militar. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reconoció que pareciera no existir aún un consenso civilizatorio con todas las fuerzas políticas. Y en temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, defendió la marcha de la contraofensiva ucraniana en medio del conflicto con Rusia. El mandatario dijo que a pesar de todo y digan lo que digan, las tropas y el país están avanzando. Todo esto luego de que las críticas se apuntaran a su lentitud y eficacia. Y en el deporte, Universidad de Chile y Colo-Colo empataron a un gol en el superclásico del fútbol chileno. Azules y albos no lograron sacarse ventaja y se fueron con un resultado que no le sirve mucho a ninguno de los dos equipos. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Continúa el trabajo del Consejo Constitucional. El día de hoy, la Comisión de Sistema Político votó normas relevantes respecto del sistema electoral y su financiamiento. Le vamos a preguntar a Alicia Contreras qué es lo que sucede, cómo se han ido desarrollando estas votaciones. Alicia, ¿cómo estás? Hola Ivo, muy bien. ¿Y tú? Sí, durante todo el día los consejeros constitucionales de la Comisión de Sistema Político trabajaron hoy día sábado para avanzar en las votaciones. Esta es la Comisión 1, la llamada Sala de Máquinas del Consejo Constitucional, pero ha sido la comisión que más lento ha avanzado en las votaciones y es por eso que decidieron sesionar hoy día y mañana domingo en la tarde. Hoy día aprobaron una serie de artículos relativos al sistema electoral y hubo uno en particular que llamó la atención. Los expertos constitucionales aprobaron en el anteproyecto de nueva constitución que se establecerá por ley un sistema de financiamiento electoral público. La UDI ingresó una enmienda para eliminar la palabra público. Dicen que actualmente el financiamiento electoral corresponde a aportes privados y públicos, y es por eso que la ley debe hacerse cargo de ambos tipos de financiamiento. Desde la izquierda, por su parte, señalan que acá debe solo establecerse un financiamiento público para que todas las personas puedan acceder a cargos electorales y no solo una elite con contactos que pueda recibir aportes de privados. De todas formas, la UDI logró convencer a republicanos y RN y finalmente se aprobó en la comisión esa enmienda. Escuchemos lo que pasó hoy día durante la tarde en esa comisión. La supresión de la palabra público no significa votar en contra del financiamiento público, sino que implica precisamente votar a favor del financiamiento, el cual puede ser tanto público como privado y que actualmente se encuentra ya regulado en la ley. Por lo tanto, no es necesario tener que catalogar en la Constitución para estos efectos desde una manera técnica la calificación de los aportes en el término público cuando ya sabemos que puede existir financiamiento tanto público como privado. Cuando todos conocemos en Chile los desequilibrios, inequidades y desigualdades que existen en el sistema electoral, particularmente en el financiamiento. Creo que aquí estamos muy lejos de los países más desarrollados del mundo y si nosotros queremos mejorar nuestro régimen político, nuestro sistema de partidos y sobre todo queremos permitir que los más pobres, las clases medias también de este país puedan tener financiamiento adecuado
para optar a la vida política y no tener un sistema elitista, creo que esto es un error muy grande. No debemos dejarlo a la ley, esto debería ser una regla establecida con permanencia en el texto de la Constitución. Desde la izquierda también recordaron los casos de financiamiento irregular de la política como SQM. Desde la derecha, la consejera de la UDI, María Claudia Jorquera, aseguró que se trataba de un debate irrisorio porque todos los presentes ahí, según ella, habían recibido aportes privados para llegar a esos cargos. Escuchemos ese intercambio en la comisión. El ejercicio de la política se ha visto afectada por situaciones como la que hoy día estamos discutiendo en términos electorales. Todos sabemos lo que pasó con Soquimich, las distintas situaciones que nos avergüenzan como país, ¿no? De haberlas tenido que primero conocerlas y tener que haberlas enfrentado y haberlas resuelto finalmente en el Parlamento para que hoy día exista un financiamiento lo más transparente posible. Nuestra posición tenía que ver justamente con evitar este tipo de situaciones porque lógicamente debemos entender que como país hay que avanzar en que exista siempre menos corrupción, más probidad. La verdad que me da un poco de risa esta situación, ¿eh? Están hablando de transparentar algo, siendo que todos somos beneficiados de aportes privados. Yo creo que la ley lo regula perfectamente bien, no han habido mayores problemas y el espíritu de esta enmienda obedece a eso, de que realmente esto sea transparente. Alicia, hemos visto una semana particularmente noticiosa en el Consejo Constitucional con la votación de algunas enmiendas que han causado debate. Lo veíamos con lo que ha pasado con las contribuciones, con el tema del cambio climático, con parte del Partido Republicano desistiendo de algunas enmiendas que habían generado muchísimo debate durante las últimas semanas, que no ha sido tomado tan bien por parte de las bancadas oficialistas que son parte del Consejo Constitucional. ¿Qué es lo que viene la próxima semana? Porque vemos que van avanzando los días y se van a tornar cada vez más ásperas las votaciones de las enmiendas. ¿Qué podríamos esperar para los próximos días? Este lunes y miércoles deberían terminar las votaciones en las comisiones, pero faltan las votaciones más importantes y hasta ahora el debate ha sido tenso, áspero, se ha votado muy poco. Entonces se espera el debate más importante, por ejemplo, qué pasa con la salud, qué pasa con la libertad de elección en salud que quiere implementar la derecha, qué pasa con el derecho del que está por nacer que quiere impulsar el Partido Republicano y que la izquierda se opone férreamente porque dice que podría retroceder en los derechos de la mujer. Entonces lunes y miércoles es cuando van a ser las votaciones más álgidas. Probablemente vamos a estar todo el día ahí en las votaciones porque hasta ahora ha sido muy lento. Entonces el miércoles probablemente va a ser el día más largo y el más importante. Ahí está entonces. Vamos a quedar muy atentos, por supuesto, Alicia, a tu trabajo durante la próxima semana. Cualquier tipo de información, por supuesto, va a ser acá mostrada en CNN Chile. Que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Ivo. Ya vamos a cambiar de tema para contarles acerca de una actividad que encabezaron desde el municipio de Santiago, la empresa Enel y también Carabineros de Chile. ¿Para qué? Para crear conciencia sobre los riesgos que conlleva el uso de hilo curado en la clásica tradición de elevar volantines, justo ahora que se acercan las fiestas patrias. Las autoridades recordaron las graves consecuencias que puede tener en las personas y que en años anteriores ha causado lesiones graves e incluso la muerte. Además, se enfatizó en el riesgo que significa para el tendido eléctrico y el suministro de energía a los hogares. Después de ver las demostraciones que reflejan lo grave que es el mal uso del volantín, lo grave que es el uso del hilo curado, el llamado que hacemos es a la responsabilidad, a sumarse a la campaña Volantín Seguro. Sabemos que el uso de volantín es parte de nuestras tradiciones, de nuestra identidad y nos parece importante que se siga desarrollando, pero siempre con responsabilidad y con los cuidados necesarios. Hemos visto que lamentablemente hay accidentes incluso fatales por el uso de volantín y eso es lo que queremos evitar. Por eso hacemos el llamado desde aquí, desde el Parque O'Higgins, Pulmón Verde de la región metropolitana, a cuidarnos entre todos y todas. Hay dos situaciones que se presentan. Primero, la que vimos en la demostración a la derecha, que es cuando el volantín se queda, se produce un cortocircuito, claramente se quema este volantín. Y la segunda, el uso del hilo curado al ser conductor, lo que hace es que provoca un cortocircuito y hace que muchas familias queden sin suministro. Entonces, el llamado, como decía la alcaldesa, es a cuidarnos.
No tenemos que usar el volantín con hilo curado, tenemos que hacerlo en zonas que estén habilitadas para ello. Acá hay un bello parque, vienen fechas muy lindas y por lo tanto el llamado es a que sigamos con esta tradición, pero que lo hagamos de manera segura. Lo que cumple en el fondo esta antena corta hilos es cortar, ¿no es cierto?, el hilo, se instala en la parte delantera de la motocicleta y se eleva para que si el motociclista, ¿no es cierto?, que va a una alta velocidad, en el caso de las autopistas, donde se supera los 80 kilómetros por hora y donde podemos ver en la demostración las consecuencias de que, en este caso vimos un zapallo, vimos el casco de un ciclista, cómo resultaron cortados en la totalidad. Esto mismo puede pasar con la piel de una persona. Entonces, la recomendación, ¿no es cierto?, de seguridad es que la utilicen, puede salvar las vidas. El Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra del ex seremi de Vivienda Carlos Contreras y del fundador de Democracia Viva Daniel Andrade. Esto luego del informe que presentó la Contraloría y que encendió nuevamente las críticas desde la oposición en contra del ministro de Vivienda Carlos Montes. El informe es de Valentina Nieto. El ministro me dijo, mira, le pregunté cómo estaba. Y ha estado duro, lo están pegando duro. Bien sabe el presidente que no han sido días fáciles para el ministro Carlos Montes. El informe de Contraloría puso nuevamente los ojos sobre la cartera de vivienda por las irregularidades en el caso Democracia Viva, una indagatoria que hoy suma un nuevo querellante, el Consejo de Defensa del Estado. Nosotros creemos que el hecho de que el Consejo de Defensa del Estado, analizando todos los datos, haya resuelto querellarse en los términos, acusando por fraude, es algo que tiene mucho sustento. Y esperamos que esto avance porque aquí lo que importa es que los que cometieron actos irregulares y cayeron en corrupción respondan frente al país. Acción judicial por fraude al fisco que apunta directamente a quienes estuvieron en el centro del caso que destapó la crisis de los convenios. El ex seremi de Vivienda Carlos Contreras y el presidente de Democracia Viva Daniel Andrade. Todo por una cifra que supera los 391 millones de pesos. La acción del Consejo presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el ex seremi, quien sin considerar el marco regulatorio inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos. Según la querella, Contreras no habría respetado las normas del programa de campamentos, como tampoco la revisión técnica de los antecedentes por parte del Serviu. La acción incluso apunta a los vínculos de la ex autoridad con Andrade, ambos en ese entonces militantes de RD. Desde Revolución Democrática hemos sido los primeros en sancionar, en condenar y en tomar acciones directas con aquellos militantes de nuestras filas que están involucrados en posibles casos de corrupción. El Consejo de Defensa del Estado tiene que avanzar en todas las querellas que sean pertinentes justamente para darle tranquilidad a los chilenos de que los recursos fiscales se administran adecuadamente y el gobierno entregar todos los antecedentes posibles, facilitar la investigación, pero no podemos hacer que esta responsabilidad la asuman simplemente los mandos medios y el hilo se corte siempre por lo más delgado. Todas las medidas adoptadas hasta el momento para frenar esta red de corrupción que opera en Chile han sido tardías y la reacción del presidente, que se niega a sacar al ministro Montes del cargo. Y es que los nuevos antecedentes encendieron otra vez las críticas en contra del ministro Carlos Montes, en un escenario distinto al que enfrentó este lunes en la comisión investigadora del caso Convenios, ahora desde la oposición, a quienes se piden incluso su salida, apuntando a su responsabilidad política en el caso. Estos son hechos graves. Esto han sucedido bajo las narices del ministro de Vivienda, que creo que tiene que asumir su responsabilidad política dando un paso al costado, pues no está en condiciones de seguir dirigiendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Creo que lo que está haciendo la derecha actualmente es solamente un punto político, se está aprovechando. Primero era el ministro Jackson, ahora quieren con el ministro Montes. A la corrupción hay que perseguirla, caiga quien caiga y venga de donde venga. Intentar involucrar al ministro Montes, que nada tiene que ver en este escándalo de corrupción, es un miserable aprovechamiento político. Aprovechamiento político que acusan desde el oficialismo y especialmente desde el Partido Socialista. Lo cierto es que más allá de los cuestionamientos, el rol del ministro en el gabinete parece por ahora más que ratificado. Realmente, ministro, a pesar de
los ataques que yo sé que van a venir ahora hacia el ministro, ha hecho un trabajo fenomenal. ¿Ha pensado dar un paso al costado? No, yo no voy a renunciar, lo he dicho una y otra vez. Yo voy a cumplir la labor mientras el presidente me encargue la tarea que estoy desarrollando. Creo que si tiene alguna responsabilidad política es la de liderar las acciones necesarias para esclarecer los hechos, encontrar los responsables y establecer justicia en los casos donde se han cometido irregularidades o lisa y llanamente delitos. Caso convenios que no da tregua al gobierno. Desde el Ministerio de Vivienda esperan en tanto poder recuperar cuanto antes los dineros involucrados, especialmente los 90 millones de pesos que Democracia Viva aún no habría restituido. La ministra del Trabajo, Janet Jara, aseguró que el diálogo con la oposición por la reforma de pensiones ha sido difícil. Además, descartó que el 6% sea destinado a cotización individual. Natalia Muñoz nos va a contar todos los detalles. Cecilia tiene 65 años, recibe 206.000 pesos de pensión, un monto que ella dice que no le alcanza, por lo que a pesar de estar jubilada debe seguir trabajando. Trabajo en mi casa, soy modista y lo ayuda de los hijos también, pues ahí le ayudan a uno, entonces ahí uno... Yo todavía pago dividendo, que esa pensión alcanza nada más que para lo que es comida y un poco de gastos comunes, pues nada más, pues entonces muy poco realmente. Trabajó toda su vida como modista y se dedicó a cuidar a sus 3 hijos. Hoy tiene lagunas previsionales. Situación similar viven muchas mujeres pensionadas y que el gobierno busca reparar con la reforma de pensiones, para la cual aún no hay acuerdo. Las mujeres que han trabajado toda su vida pero que les han dicho que no han trabajado, que tienen lagunas y que por lo tanto tienen bajas pensiones. ¿Cómo es posible que algún ejecutivo o alguien les venga a explicar a ustedes lo que es el trabajo? Y lo que estamos haciendo con la reforma de pensiones es justamente reconocer ese trabajo. Un reconocimiento que ha costado. Tras 10 meses de discusión, la reforma previsional ingresada por el Ejecutivo sigue sin lograr acuerdos. Si para la derecha ceder es que el gobierno mande toda la plata a la capitalización individual que administran la AFP, eso no va a ocurrir, porque eso no le mejora las pensiones a las personas. Ahora se las mejora en 30 años más. Rayado de cancha con el que la ministra del Trabajo emplazó a la oposición, reconociendo que el diálogo ha sido muy difícil y que el Ejecutivo no cedería más. Inmediatamente Chile Vamos reaccionó a sus palabras. Para el gobierno es fácil decir que ellos han cedido porque trataron de refundar el sistema previsional, cosa que va en directa contradicción con la mayoría de los chilenos. Los chilenos quieren propiedad de sus fondos, quieren posibilidad de que sean heredables y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público. Quien parece no entender que debe ceder en materia de pensiones es la propia ministra Jara. Se le ha explicado con datos, con antecedentes, que la forma de mejorar las pensiones futuras es a través del 6% de capitalización individual. Ellos insisten en crear su fondo de reparto. Creemos que la cotización es de dominio de los trabajadores y nosotros vamos a insistir en ese punto. El gobierno ya realizó una propuesta en torno al 4% para un seguro social y 5 cuentas nacionales como se solicitó. Además, se avanzaría hacia un modelo de seguridad social reconociendo el aporte del sector privado. El gobierno en materia de pensiones ha cedido bastante y ha flexibilizado sus posiciones, de tal manera que si los sectores de oposición esperan que todos los recursos vayan a las cuentas individuales, eso no va a ocurrir. Hoy día se está presentando una propuesta de reforma para tener una previsión social digna como un derecho, donde hay un fondo que se propone solidario, porque esto es hoy por ti, mañana por mí. Me parece que ha pasado tiempo suficiente para intentar construir acuerdos amplios que incorporen a los distintos sectores de la oposición, pero esto no se ha logrado. Pero quienes se niegan a que ese acuerdo exista no pueden obstruir la posibilidad de contar con una reforma de pensiones que aumente las pensiones. Quienes más piden que se suba el monto de las pensiones son ellos, las y los jubilados. Mira, las pensiones siempre han sido miserables. Si uno también tiene que ver si puede comprar aquello o no, pero lo principal son los alimentos.
bueno, y la salud también. Claro, nosotros somos las perjudicadas porque los hombres no tienen pensiones más altas. Siempre las mujeres estamos por debajo de todo y eso no puede ser. Por ahora, el gobierno pretende introducir enmiendas en el proyecto que se discute en la Cámara para que pase rápidamente al Senado. El foco estará centrado en el 6% de cotización adicional, la reorganización de la industria y la PGU. Y se mantiene la preocupación por los 10 heridos tras el accidente de un microbús y un tren en San Pedro de la Paz. De las 10 personas internadas, 5 se encuentran en riesgo vital, estando uno de ellos con mayor gravedad por la magnitud de las lesiones. El director del Hospital Regional de Concepción, Claudio Baeza, añadió que de los 2 menores de edad internados, un niño de 5 años sufrió fracturas complejas que lo mantienen bajo observación, aunque no necesita ventilación mecánica. En cuanto al conductor del bus, este podría pasar nuevamente por Pabellón a causa de la rotura que sufrió en las caderas y columna, por lo que aún no puede ser sometido a control de detención. En esta jornada, además, se entregó el cuerpo de una de las 7 víctimas fatales, quien fue homenajeada por sus colegas docentes en el Liceo Los Andes de San Pedro de la Paz. De los 10 pacientes que tenemos, 5 mantienen una condición estable, evolucionaron bastante bien en el transcurso de la noche. Tenemos 4 pacientes que mantienen una condición grave, que están en nuestras unidades de cuidado intensivo, y un paciente muy grave, que está conectado a ventilación mecánica. Recordemos que las lesiones que sufrieron estos pacientes, sobre todo los que son más graves, son lesiones politraumáticas que fueron atendidas en nuestro servicio de Pabellón, y principalmente las lesiones de TEC, traumatismo encéfalo-craneano abierto, que fueron atendidos por nuestro equipo de neurocirujanos. Mantienen una condición crítica. Hay uno de ellos que es el paciente más complejo, que es el que tenemos hoy día y el que mantiene nuestra mayor preocupación. Se está trabajando profundamente en poder entregarle una mejor situación de transporte a las personas que sufren esta congestión todos los días y que se ve incrementada por el puente ferroviario que no va a poder funcionar en 60 días. Tenemos otros proyectos que también están en análisis que podrían ser de más rápida solución, como podría ser el cruce Los Batros, ¿cierto? También hemos hablado con Carabineros de Chile para poder mejorar desde el día lunes la presencia de carabineros en los cruces, que son los cruces peligrosos. Agradecido. Bueno, Claudia siempre ha sido bien querida en la comunidad de Boca Sur, profesora hace muchos años acá, y ahí se nota el recibimiento, sus alumnos, colegas, profesorado, digamos, así que nos agradecido un montón. Bien emotiva, dirigiéndose más que nada a cómo era ella. Este problema que hay acá en Boca Sur, el tema de la salida en la mañana para salir de Boca Sur y la entrada también. Ojalá que podamos encontrar con las autoridades una solución a esto y que esto no se repita, porque nosotros sabíamos que esto iba a pasar en algún momento, no pensábamos que a tal magnitud, pero algún accidente iba a haber. Así que por favor a las autoridades que pongan ojo acá y que podamos y que no se repita esto también. La depresión postparto es muy común entre las mujeres que tienen un hijo e incluso puede ocurrir durante la gestación. Ante esto, la FDA de Estados Unidos aprobó un nuevo fármaco específico para tratar este trastorno. Ignacia Sánchez tiene el informe. La risa de un recién nacido es una de las cosas más nobles que se pueden escuchar, pero eso a veces puede traer consigo otros sentimientos. El posparto más difícil que tuve fue el primero. Yo creo que porque era todo nuevo, estaba aprendiendo desde cero, era inexperta y además me tocó difícil. Aldi Gaviola, de 39 años, tiene 3 hijas y a los 26 años fue mamá por primera vez. Al momento posterior al embarazo, tuvo problemas con su salud mental. Cuando tuve a mi primera hija, yo no sabía exactamente qué es lo que me pasaba. Pensaba que tenía depresión postparto, pero no me sentía bajoneada. Me sentía extraña. Acompañamiento psicológico ni psiquiátrico y pienso que podría haber sido bueno.
Nunca me mediqué tampoco. En Chile, la depresión posparto tiene una prevalencia entre un 10 y un 20% y puede tener repercusiones negativas no solo para la mujer, sino que también para su recién nacido y su entorno. La depresión posparto es un trastorno, una alteración del estado de ánimo que le ocurre a las mujeres después de dar a luz. Muchos de estos cuadros pueden venir desde el embarazo instalándose, pero hay algunos que debutan en el posparto o puerperio. Hay como un combo, una tormenta perfecta en un cuerpo que está súper vulnerable psíquica y corporalmente para desarrollar un cuadro que, si bien se puede parecer a la depresión en otras etapas de la vida, tiene todos estos factores de vulnerabilidad añadida. La FDA de Estados Unidos aprobó por primera vez un fármaco bajo el nombre de Zurzuvae, específicamente para tratar este trastorno. Es un esteroide neuroactivo que se consume en una dosis diaria en un periodo de 2 semanas. De esta manera, la probabilidad de una buena adherencia al ser un tratamiento de corto plazo y con resultados rápidos en el alivio de la sintomatología, donde se manifiesta frecuentemente sentimientos de tristeza, ansiedad, dificultad para concentrarse, cambios en el apetito, en el patrón del sueño, serían entonces significativamente reducidos con este tratamiento. De todos modos, al ser un tratamiento nuevo, debe tenerse en cuenta su evaluación tanto en el corto como en el largo plazo. Hay muchos tratamientos hoy en día para la depresión posparto. Por un lado está la dimensión farmacológica, que no es la única, pero si nos vamos como solamente al tratamiento farmacológico, hoy en día hay varios fármacos que son seguros de usar en embarazo y en lactancia, y obviamente son un recurso que son útiles. Sumado a lo anterior, el acompañamiento es clave, tal como ocurre en el Centro de Salud Maternal en la comuna de Las Condes, donde se atienden 249 mujeres, y una de ellas es Aldi. Justamente aquí en el Centro de Salud Mental Materna pedí acompañamiento psicológico. Todavía no empiezo, pero sí lo pedí porque, más allá de que sienta que estoy a punto del colapso, siento que me haría súper bien antes de poder entrar como en un estado más difícil de salir. El hecho de saber que es una montaña rusa emocional el tener un bebé también te hace aceptarlo y te hace sentir que no estás loca, sino que es algo que va a pasar. La oportunidad de poder hablar de lo que a uno le pasa ya nos calma, nos reorganiza y nos da posibilidades de ver cuáles son nuestros límites. A lo mejor mi límite es no dar pecho y dar un biberón exquisito y lo doy feliz. O mi límite es ir a trabajar. O mi límite es dar teta hasta que quiera. Y es que la presión impuesta por la sociedad de que las mujeres nacimos sabiendo ser madres es una carga significativa. Cuando se nos dice que por ser madre, por parir, por tener un hijo, por cesárea, lo que sea, vamos a de una tener la capacidad de amarlo, tener la capacidad de cuidarlo, estar contentas por jugar con una guagua, un montón, casi que como que ser la enfermera, todas las cosas que se nos pide a las mujeres, es muy fuerte, porque no pasa, se nos pide eso, se nos asume que somos ese personaje automáticamente. El fármaco es solo una herramienta más que puede aliviar los síntomas que muchas mujeres viven en este complejo camino de ser madre. La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile adquirió un maniquí que imita las reacciones de un paciente en una emergencia médica. ¿Cuáles son sus usos y cómo beneficia a los estudiantes? Matías Vidal tiene la nota. ¿Estamos listos? Voy. ¿Están todos lejos? Sí. Vamos. Si este paciente entrara en paro y necesitamos intubarlo, nosotros podemos intubar a este paciente. Acá el sistema nos identifica si el tubo está bien puesto, si llegó hasta donde tiene que llegar. Es un maniquí avanzado o fantoma, un prototipo de alta fidelidad que permite a estudiantes del área de la salud vivir en primera persona lo que es una emergencia clínica. Vamos a trabajar con un fantoma donde programamos que ocurra todo lo que nosotros queramos que pase. Por lo tanto, los chicos pueden ingresar, atender a un paciente y podemos ver la dinámica entre ellos, cómo funcionan como equipo, trabajar con equipos reales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tomarle un electrocardiograma a ese fantoma, desde este computador yo diseño el electrocardiograma y un equipo real lo mide y sale. ¿Qué diferencia HAL de otros fantomas? Con él se puede atender desde un paro cardiorrespiratorio, problemas al pulmón, virus, saturación de oxígeno e incluso ser programado bajo los efectos de drogas para conocer los procedimientos que se pueden aplicar. Son 61 emergencias las que este muñeco clínico puede simular. El brazo derecho tiene un detector.
detecta el medicamento y detecta cuánto medicamento ingresado. Y acá va a aparecer efectivamente ingresaron, sea adrenalina, 1 miligramo. Los estudiantes hoy día tienen que tener interacción con pacientes, eso es ideal en su formación clínica. Pero cuando no pueden tener esta interacción muy a menudo, aparecen los simuladores de alta fidelidad donde ellos pueden practicar permanentemente, pueden equivocarse sin tener un riesgo para un paciente real. Ahora tenemos la oportunidad de complementar esta formación gracias a la presencia de HAL. Es la medicina del futuro, una acompañada de innovación que ya nos permite contar con válvulas cardíacas hechas en impresión 3D, uso de inteligencia artificial para identificar y precisar toma de exámenes para el cáncer de mama o incluso cirugías oculares prácticamente sin contacto y de mayor detalle y efectividad. Mauricio Fares es doctor, médico neurólogo e imparte clases en la Universidad de Harvard. Se especializa en cómo la inteligencia artificial se está transformando en una herramienta fundamental para la innovación de tratamientos y aplicaciones al momento de ingresar a un pabellón o urgencia. Venía gestionando hace unos años con lo que es la aplicación en análisis de imágenes médicas, ¿sí? Hace ya un tiempo que se usan incluso en la región y en otras partes del mundo algoritmos de inteligencia artificial y teníamos avanzando muchísimo con eso, y lo que es la aparición y la difusión pública de estos modelos de lenguaje generaron un impacto enorme en la salud por el potencial que tienen para ayudar a los médicos a trabajar de una manera mucho más cómoda, más eficiente, y del lado del paciente a acceder de una mejor manera al sistema de salud. Uno de los últimos avances es una inteligencia artificial que fabrica medicamentos y que permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas terapias personalizadas a las necesidades de cada paciente. La educación médica, que antes dependía de que vos estés en un centro de referencia para formarte con el médico especialista, va a permitir hacerlo más democrático y que personas en centros quizás no tan de referencia puedan tener acceso a través de realidad virtual, a través de equipamiento tecnológico, a un entrenamiento similar a un centro de referencia. En el caso de HAL, este ya es ocupado por los estudiantes de medicina de la Universidad de Chile y se espera que pueda extender su uso a otros centros clínicos. Ya, revisemos noticias internacionales. Ahora el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que el desarrollo de la contraofensiva militar ha sido exitosa hasta el minuto, pese a las críticas internacionales. El mandatario fue enfático al recalcar que los resultados han sido los esperados en las ciudades al sur de Ucrania, donde se han concentrado los esfuerzos por recuperar territorio. Esto pese a los cuestionamientos que algunos países de Occidente han realizado sobre el progreso de la operación militar. Incluso algunos aliados, como Estados Unidos, salieron en respaldo de Kiev al aseverar que los avances son notables. Además, durante los últimos días han sido constantes los ataques aéreos con drones en Moscú, los que Rusia asegura fueron perpetrados por Ucrania, pese a que el país no se ha adjudicado su autoría. Y el supertifón Saloa causó varios daños en su tránsito por la península de Hong Kong. Las autoridades de la ciudad constataron la caída de árboles en varias rutas de la región e inundaciones en algunos sectores de baja altura. Inicialmente se ordenó la evacuación de casi 900.000 personas en gran parte de Hong Kong. Sin embargo, y con el paso de las horas, la tormenta tropical fue degradada a tifón severo, un grado menos en la escala de tifones. De esta manera, durante la madrugada de este sábado, la tormenta llegó hasta la costa sur de China, en donde las operaciones preventivas generaron la suspensión de actividades escolares en varias ciudades y también la postergación de vuelos y el cese parcial del funcionamiento de las líneas ferroviarias. Y acá en nuestra región, el Servicio de Atención Penitenciaria de Ecuador confirmó la liberación de los 57 rehenes en 6 cárceles del país. En concreto, eran 50 guardias carcelarios y 7 policías quienes fueron tomados como prisioneros en un motín coordinado en 6 penitenciarías ecuatorianas. Este viernes todos fueron liberados en buenas condiciones de salud y, según la información de las autoridades, la sublevación colectiva en las cárceles fue una respuesta en represalia a los traslados de decenas de presos a otros recintos con el fin de desbaratar a las bandas criminales al interior de las prisiones.
Estas revueltas no fueron las únicas medidas tomadas por el crimen organizado. En Quito se perpetraron 2 ataques con coches bomba que no dejaron víctimas fatales y que culminó con la detención de 10 personas. Y nadie hace. Y ahora vamos a revisar otras informaciones. En las 22 horas de este sábado se estrenará el primer capítulo de la nueva temporada de Sanamente. El programa de nuestro canal, que es una coproducción con Fundaciones Erasmus y Grupo CAP, buscará continuar entregando semana a semana herramientas concretas para poder aumentar nuestros niveles de bienestar y mantener también abierta la conversación sobre salud mental, un tema muy contingente. En este primer capítulo, ahí vemos, Paloma Ávila estará conversando con la psiquiatra española y autora de los bestsellers Encuentra tu persona, Vitamina y Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Marian Rojas Estapé. Los invitamos a ver un pequeño adelanto de la conversación. Hay una cosa que yo denomino la voz interior. La voz interior es cómo me trato. Esa voz interior va ocupando casi el 50% de mi día. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, la suegra, el cuñado, el compañero. Es clave porque para superarse en esta vida, para ser dueño de uno mismo, para sacar la mejor versión, uno tiene que tener una voz interior adecuada, porque esa voz interior va íntimamente ligada a mi autoestima y a la actitud que yo tengo en la vida, a la forma que yo tengo de enfrentarme a los problemas, a los retos, a los disfrutes, a las alegrías. Y empecé a investigar de dónde venía esa voz interior. Empecé a ver de dónde venía ese rum rum constante. Y me di cuenta, haciendo la técnica del EMDR, que es una técnica que yo empleo mucho para el trauma, y haciendo mucha psicoterapia, me di cuenta que muchos de estos pacientes, con esa voz interior de tú esto no te lo mereces, tú no lo vas a conseguir, seguro que te pasa algo malo, venían muchas veces de voces de la infancia. ¿Qué significa? Yo lo denominé en mi libro Encuentra tu persona, Vitamina, yo lo denominé la voz interior y la grabadora en la infancia. Y llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Antes vamos a revisar una información de nuestro sitio web, cnnchile.com. Tiene que ver con la aprobación por parte del gobierno de crear 5 nuevos santuarios de la naturaleza que van a estar ubicados en 3 regiones de nuestro país. Una noticia que fue confirmada por la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas. ¿Dónde van a estar ubicados? En los sectores de Playa Sur, Tunquén, Gota de Leche y Cerro La Cruz en la región de Valparaíso, en el sector Cruz de Piedra en la región metropolitana y Cruz Grande en la región de Coquimbo. Con esta gran noticia, muy buena noticia, cerramos esta edición de CNN Prime. Por supuesto, siga en la compañía de CNN Chile. Ya viene CNN Tiempo para saber cuándo va a llover acá en la zona centro-sur de nuestro país. Sábado 2 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.